Hola, Steph. ¿Todo bien? Steph, estoy leyendo las noticias. ¿Puedes creer que todavía continúan los casos de contagio en el Perú por el COVID-19? La principal causa, ¿cuál es? El descuido. La gente todavía no se toma en serio lo que está sucediendo. Sí, no lo sé, pero sí es real, pasa. Ahora es muy común salir a las calles y ver cómo la gente no se coloca bien la mascarilla o cómo no mantienen el distanciamiento social adecuado. Pasa en todas partes, en los parques, en los buses, en los mercados. La gente todavía está celebrando cumpleaños, matrimonios, no toma en cuenta las recomendaciones del gobierno. Sí, y lo peor de todo es que en muchos lugares del interior del país se han incrementado los contagios. Lo sé, Steph. Justo ayer me escribió una chica de La Libertad, contándome lo que pasaba en su provincia. Yo creo que deberíamos compartirlo. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero primero deberíamos saludar a las amigas y amigos que ya están allá esperándonos. Cierto, Steph. Perdón, chicas y chicos. La noticia me desconectó por completo. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación que te permite a ti y a millones de niñas, niños, adolescentes seguir aprendiendo a pesar del COVID-19. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Tengo un mensaje. ¡Ay! ¿Qué dice? Hola Junior y Stephanie. Me llamo Luz y tengo 15 años. Soy del distrito de Ocuncha, en la provincia de Bolívar, en la región de La Libertad, y estoy en el 5º grado de secundaria. Quiero contarles que cada vez que salgo a la bodega, a aproximadamente 20 minutos de distancia de mi casa, encuentro en el trayecto a personas que no usan mascarilla, o a otras usándola de manera inadecuada, y además tampoco respetan el distanciamiento social. A pesar de que no hay personas contagiadas por el COVID-19, tengo miedo de que en algún momento llegue alguien que tenga el virus y nos contagie. Mi familia también está muy preocupada y me gustaría hacer algo para que la gente tome conciencia, pero no sé qué hacer. He pensado enviar mensajes por WhatsApp a mis compañeros para que hablen con sus familiares, pero no sé si pueda funcionar. Por eso decidí escribir este mensaje y pedirles que me ayuden a buscar una solución y convencer a la población de que respete las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. Agradezco mucho la ayuda que me puedan brindar. ¿Qué nos está pasando? Es momento de hacer algo para revertir este comportamiento. Creo que el programa de hoy nos ayudará a contribuir a darle solución a esta situación. Nuestra pregunta retadora de hoy es: ¿cómo podemos contribuir al esfuerzo por enfrentar la problemática de la salud pública y evitar el contagio del COVID-19? Pero, ¿qué hacer para convencer a nuestras vecinas y amigos de que se cuiden en todo momento, que pongan en práctica los protocolos de protección? No es falta de información, porque los mensajes sobre cómo cuidarnos y prevenir este virus llegan por todos lados. Eso es. ¿Qué? Que las personas no necesitan más información, necesitan convencerse. Debemos encontrar la manera de persuadirlas para que cumplan los protocolos de bioseguridad en esta emergencia sanitaria. ¿Y cómo lo hacemos? A ver. Ni idea, pero creo que a la profesora Betsy Mesa se le va a ocurrir algo. ¿Ya se me ocurrió? Profesora, bienvenida. ¿Hace cuánto está ahí? Lo suficiente como para enterarme del problema y pensar en una solución. ¿Y cuál es, profesora? Primero lo primero. Hola chicas y chicos de la promoción 2020. Estoy muy contenta de acompañarlos en la actividad de hoy. Luz querida, te felicito por querer evitar que tu distrito se contagie y por tu deseo de convocar a tus compañeras y compañeros a sumarse a tu iniciativa. Eres un ejemplo a seguir. Ahora sí, para ayudar a Luz necesitamos analizar su situación. Por ello, el día de hoy empezaremos reflexionando sobre la necesidad de convencer a la población de cumplir los deberes y las restricciones impuestas en favor de la salud pública en este contexto de pandemia por el COVID-19. Luego nos prepararemos para convencerla de la importancia de la salud pública. Suena un plan perfecto. Empecemos entonces, ¿no? El tema de la salud pública es álgido en nuestro país, porque no hay un comportamiento prudente de muchas personas al salir de casa. En ese sentido, es importante en primer lugar saber qué recomendaciones nos dan las instituciones prestigiosas. Por ejemplo, veamos qué nos dice la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología en lo que concierne al uso de la mascarilla. Me parece bien, profesora.
La infografía se titula El correcto uso de la mascarilla. Observemos la parte que dice riesgo. ¿De qué debemos tener cuidado y qué no se está haciendo bien? En la imagen está clarísimo. Debemos tener cuidado del COVID-19 porque es altamente peligroso. No es un virus cualquiera, es mortal. La infografía también nos muestra una secuencia de imágenes donde se puede ver el incorrecto uso de la mascarilla. Y eso es lo que observamos a menudo en las calles. Por ejemplo, algunas personas utilizan así su mascarilla, por debajo de la nariz. Otros se cubren la barbilla. Otras personas con las tiras muy sueltas. Esto es otro factor de riesgo. Efectivamente, son factores de riesgo. Cuanto menos conscientes somos del peligro, mayor riesgo de contagiarnos corremos. Cuanto más descuido haya en el uso de la mascarilla, mayor es el riesgo en las personas. Ahora veamos qué hacemos antes de usar la mascarilla. La infografía nos dice que debemos lavarnos las manos con jabón. O con alcohol, al menos 20 segundos. Me parece una medida estricta y saludable. Así es, Junior. Recuerden que el COVID-19 ingresa por la nariz a través de las gotitas que se expiden al hablar o estornudar. Puede ingresar por los ojos cuando nuestras manos están contaminadas y nos sobamos los ojos. También ingresa al organismo por las mucosas nasales y se extiende a los pulmones. Entonces, aquí la mascarilla sirve de protección y debe estar altamente desinfectada. En el segundo, tercer y cuarto momento vemos cómo se coge la mascarilla. Se hace desde los elásticos y cubriendo las fosas nasales hasta debajo del mentón. Asimismo, es importante ajustarla para que no quede floja. Sigamos, ¿qué observamos durante su uso? Que debemos manipularla desde los elásticos, evitando tocar la parte frontal. Pero permitiéndonos respirar sin dificultad. Así es, Stephanie. Esa recomendación es vital. ¿Y qué pasa cuando vamos a quitarnos la mascarilla? Debemos repetir el lavado de manos. Esto es cíclico, es decir, volvemos a recorrer los pasos ya señalados. Explicaciones como esta se han dado por algunos medios de comunicación. Ahora estamos reiterándolas y esperamos que nuestros vecinos, amigas, amigos y todos los peruanos recuerden siempre estas recomendaciones y usemos de manera correcta las mascarillas. Pero bien, atendiendo a la situación de Luz, ella nos pide que le ayudemos a buscar una solución para convencer a sus vecinas y vecinos de usar la mascarilla y respetar el distanciamiento social para evitar el contagio por COVID-19. Entonces les pregunto, ¿cuál es el tipo de texto que tiene el propósito de convencer? El texto argumentativo, profesora. Muy bien, Junior. Y si el texto argumentativo lo queremos expresar de manera oral, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Puede ser un discurso, profesora? Sí, puede ser el discurso, porque la intención o propósito comunicativo de todo discurso es motivar y convencer, y lo hace presentando argumentos e ideas sólidas. ¿Y qué tipo de discurso sería? Creo que los discursos se clasifican por temática, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio para que nuestras amigas y amigos en casa descubran por sí mismos cómo se clasifican los discursos. Aquí tienen una serie de palabras y frases. Deben colocarlas en los espacios en blanco de este organizador. Les doy un minuto para hacerlo. Me muero. A ver, primero leamos. El discurso. Discurso académico. Intención o propósito del autor. Discurso religioso. ¿Para qué quiere comunicar o decir? Discurso científico. Discurso forense. Discurso literario. Clasificación. Discurso político. Ya, veamos cuál es el orden y la jerarquía para ir colocando las palabras. ¿Cuál es nuestro título? El discurso, obviamente. Bien, vamos una. Mira, tenemos 6 tipos de discurso y 6 espacios aquí. La palabra que debe ir acá es clasificación. ¿De acuerdo? Nos quedan 2 frases. Si te das cuenta, Steph, una es pregunta y una no. Es verdad. ¿Para qué quiere comunicar o decir algo? La tengo. De acuerdo al propósito o intención, el autor adecua el mensaje pensando en a quiénes va dirigido su mensaje, qué quiere comunicar y para qué quiere comunicar o decir algo. ¡Listo!
Y en menos de un minuto. ¿Tú también lo lograste? Sí, es verdad, no estaba tan complicado. Lo han hecho muy bien. Observemos nuevamente el organigrama. Es importante que el autor de un discurso tenga presente a quién dirige su mensaje. Eso le va a ayudar a utilizar un lenguaje claro y sencillo. Asimismo, debe definir el tema y ser coherente con sus ideas. Es decir, que el autor debe adecuarse a la situación comunicativa considerando el propósito. Por otro lado, podemos ver con claridad cómo se clasifican los discursos, aunque en esta oportunidad solo nos centraremos en uno de ellos. ¿Cuál creen que podía adecuarse al propósito de la situación presentada? Yo creo que sería un discurso político, porque va a estar dirigido a la población. Se me vienen a la mente varios discursos políticos que han dejado huella, como el de Nelson Mandela. He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre, en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que quiero vivir para verlo hecho realidad, pero si para ello es necesario, es un ideal por el que estoy preparado a morir. El de Martin Luther King. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Grandes discursos, sin duda. En esta ocasión quiero que leamos un precioso discurso de Severn Suzuki. Claro, profesora, dice: Hola, soy Severn Suzuki y hablo por la Organización Infantil del Medio Ambiente. Somos un grupo de niños de 13 y 14 años de Canadá intentando lograr un cambio. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo cuyos llantos siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta. Durante mi vida he soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas y bosques repletos de pájaros y mariposas. Pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis hijos los vean. Todo esto ocurre ante nuestros ojos y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que se den cuenta. Ustedes tampoco las tienen. En mi rabia no estoy ciega y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo cómo me siento. Aún soy solo una niña y sé que si todo el dinero gastado en guerra se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones ambientales, ¡qué lugar maravilloso sería la Tierra! Gracias. ¿Qué les pareció? Demoledor. Me conmovió. Muy contundente, fue clara y directa. ¿Pudieron captar de qué se trata? Busca hacernos pensar en las niñas y niños pobres del mundo, en cómo se destruyen los bosques y se extinguen las especies. Lo potente es que es un adolescente, que hace escuchar su voz de protesta y exhorta a las naciones a plantear soluciones a lo que señala. Así es, este discurso tiene muchas cualidades. Una de ellas es que es persuasivo. Por eso Stephanie dice que la conmovió. Por otro lado, esta autora transmite verdades y razones que se denominan argumentos y son tan potentes que logran convencer. Y cuando Junior dice que fue clara y directa, es porque dice las cosas como las siente, sin rodeos. Y al escucharla podemos sentir su sinceridad. Cuando Severn dice, hablo en nombre de las generaciones, de los niños hambrientos, de los animales que mueren, está diciendo una gran verdad, pero al mismo tiempo nos revela su intención, que es la de defenderlos o protegerlos, o tal vez llamar la atención a los responsables de estas situaciones en el mundo. Pero cuando dice que sueña con ver manadas, junglas, bosques, me identifico con ella. Y también me deja pensando si esto lo podrán ver mis hijos, o mis sobrinos, o mis nietos, es decir, las otras generaciones. Dar argumentos y razones constituye el corazón de un discurso. Esto es lo que convence, lo que hace ver la realidad que está frente a nuestros ojos. Entonces, este es un punto a considerar para la situación de Luz. Su discurso debe estar basado en las realidades, en lo que se observa, en lo que se siente. Pero hay que saber decirlas,
porque Severn lo dice en un sentido reflexivo y conmovedor. Nos hace pensar, nos desafía, nos pone en su lugar, nos hace vivir, nos compromete. Excelente, Stephanie. A eso denominamos el propósito o la intención comunicativa del autor. No se habla por hablar, se piensa antes de decir algo. ¿Para qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Lo que se busca es tener un impacto en las personas, conmoverlas, afectarlas emocionalmente. Los gestos y la expresión corporal también ayudan mucho en la persuasión. Claro, el movimiento de las manos, los gestos, así como una buena entonación y pronunciación, impactan. He visto a muchas personas llorar, reír, aplaudir y gritar de emoción durante un discurso. Y es precisamente por lo que dicen. Pero no olviden que tan importante como la forma en la que se dice es lo que se dice, el contenido del discurso. Por eso es importante que hagan un acopio de información en estos aspectos sobre el COVID-19, el contagio y la prevención. ¿Dónde la encuentran? En la web, en artículos de información de organizaciones sobre la salud, en libros, folletos, revistas o infografías, entre otros. Entonces, hay dos aspectos importantes en el discurso: el contenido del discurso y la forma en que será expresado por el emisor, es decir, la actitud. Así es, Stephanie. Estos aspectos que acabas de mencionar van de la mano con las características del discurso. ¿Me ayudan a leerlos? Sí, claro, profesora. En el contenido del discurso se debe tener en cuenta si tiene presentación y postura, usa un lenguaje adecuado al nivel social, económico y cultural del público al que se dirige, posee argumentos que vienen a ser los razonamientos, datos y ejemplos empleados para defender el punto de vista y convencer al público. Presenta un cierre con la repetición o reforzamiento de la postura. La postura y los argumentos responden al propósito comunicativo de la autora o autor. Asimismo, la actitud que debe tener el emisor debe comprender que utiliza gestos, movimientos corporales y expresiones faciales adecuados. Utiliza timbre, intensidad, volumen de la voz adecuados. Les sugiero tomar en cuenta estas características que acabamos de mencionar en la producción y expresión de su discurso. Estoy seguro de que así será. Profesora, tenemos una pregunta de un estudiante. Dice, Julio César de Arequipa nos escribe: profesora, ¿por qué utilizar un discurso político y no un discurso académico? Porque un discurso político aborda un tema de la realidad que preocupa y necesita ser atendida, mientras que un discurso académico está ligado a la transmisión de conocimientos sobre un tema que pertenece a un determinado campo del saber, ya sea literatura, matemática, historia, entre otros. Tenemos otro mensaje. María Luz de Tacna nos pregunta: ¿cómo puedo empezar un discurso político? Gracias por la pregunta, María Luz. Este es un tema que abordaremos con detalle en las siguientes actividades, pero en resumen es importante conocer la estructura del discurso y que de cierto modo ya hemos ido presentando en las características que acabamos de leer. Y tenemos una pregunta más. Valeria de Lima nos dice: muchas gracias por tan bonita experiencia. ¿Qué técnicas nos recomienda para hacer un buen acopio de información? Interesante pregunta. Se puede seguir este orden. 1. Buscar la información en las páginas web confiables con las temáticas señaladas. 2. Extraer datos relevantes. No olvidar la fuente de donde se extrajo. 3. Luego leemos y analizamos cada información extraída. Y 4. Seleccionar y jerarquizar la información que será utilizada en el discurso. No hay más preguntas, profesora. Parece que todo ha quedado bastante claro, ¿no? ¡Qué bueno! Ojalá todas y todos en sus casas piensen lo mismo. Para cerrar la actividad de hoy, debemos abordar algunas preguntas que nos ayuden a concluir en todo lo trabajado el día de hoy. ¿Y qué hemos aprendido? En un primer momento hemos visto la situación de Luz, que nos comparte su preocupación porque las personas no respetan el distanciamiento social, algunas no utilizan mascarillas y otras lo hacen de manera inadecuada, lo cual las expone al contagio del COVID-19. En ese sentido, la infografía nos dio muchas luces de cómo prevenir el contagio y usar de modo correcto la mascarilla.
Luego hablamos del discurso y ahondamos en uno de sus tipos, el discurso político. ¿Para qué sirve el discurso político? Para convencer a las personas sobre un problema relevante y de la realidad cercana al público. Y el caso de Luz se ajusta muy bien a ser abordado con un discurso político. En este discurso pueden plasmar lo que piensan, lo que sienten y reflexionar sobre la situación que atravesamos. ¡Estupendo! Por eso el reto de esta experiencia será participar con un discurso político para persuadir a las personas sobre la necesidad de cumplir con las medidas de la salud pública para evitar la propagación por el COVID-19 y publicarlo en una cartilla.